Este día en El Explicador, miércoles especial, una hora entera dedicada a un solo tema, hoy aquí en El Explicador. Recuerde que el hoy y el aquí lo define usted. Para nosotros es miércoles 20 de junio de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y tenemos, por cuestiones técnicas, que invertir esta semana el orden natural, es decir, el orden que usted ha establecido para nuestras emisiones semanales. Los martes quedamos, más bien usted nos dijo que lo dedicáramos a un solo tema. Le digo, por una cuestión técnica que escapa a nuestro control, tuvimos que cambiar solamente por esta semana al miércoles el programa especial. Tenemos varios temas pendientes, muy buscados. Uno de los que tiene más tiempo siendo solicitado por muchos de ustedes es el proyecto Manhattan. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De todos los grandes proyectos científicos y tecnológicos de la humanidad, el Manhattan es probablemente el más complejo desde la perspectiva científica, también desde la perspectiva técnica. Es el que revela mejor cuál es la cortísima distancia que existe entre los trabajos científicos teóricos de esos que nadie entiende y a nadie le interesan y la vida diaria. Este proyecto revela también de una manera especialmente patente lo importante que es no ignorar a la ciencia, darle su lugar. Cuando ignoramos como colectividad a la ciencia, por un lado podemos perder la posibilidad de tener en nuestras manos un poder enorme. Cuando la colectividad se aísla del conocimiento científico, pierde la oportunidad de utilizar ese conocimiento de una manera sabia. El resultado siempre es un desastre. Cuando el conocimiento, el buen conocimiento, el conocimiento importante, queda en manos de unos pocos, estos siempre acaban convirtiendo al resto de la humanidad, por voluntad o por circunstancias, en rehenes de ese conocimiento. Y eso es lo que ha pasado con la energía nuclear. Desde el desarrollo de la primera bomba atómica en 1945, nunca se ha gastado tanto dinero en un solo rubro en toda la historia de la colectividad humana. El costo de las armas nucleares había sido para principios de la década de los 90 del siglo pasado de más de 1 millón de millones de dólares, en términos de dólares de mediados de los 80, que valían mucho más que los dólares actuales. Nunca se había gastado en una sola idea tanto dinero. Y nunca antes habíamos tenido un peligro tan singular. Basta con una guerra nuclear limitada del otro lado del mundo, por ejemplo entre Pakistán y la India, que es una posibilidad que siempre flota en el aire, o entre Corea del Norte y las potencias que protegen a Corea del Sur, para que toda la gente del hemisferio norte y probablemente toda la gente del planeta pague de una u otra manera las consecuencias. Las armas nucleares son tan poderosas que el control regional es imposible. Basta con una guerra pequeña del otro lado del mundo para que usted sufra aquí en su casa. Las armas nucleares, desde entonces, han sido en muchos casos los elementos más importantes para decidir la política exterior de algunos países. Y el pretexto de la no proliferación, que es un pretexto en muchos sentidos válido, pero no deja de ser un pretexto, el pretexto de la no proliferación ha servido para invadir muchos países. El último caso muy notable y todavía formalmente injustificable es el de Irak, desde luego. Todavía ahora, más de medio siglo, bastante más de medio siglo, después ya nos estamos acercando a los 3/4 de siglo del desarrollo de la primera arma nuclear, todavía ahora las armas nucleares juegan un papel central en la política del planeta. Y el nacimiento de las armas nucleares es bastante inofensivo. Resulta difícil rastrear el momento exacto del nacimiento de la idea de las armas nucleares, pero es probable que mucho haya sucedido a principios del siglo XX. Por un lado,
Albert Einstein demuestra con una serie de fórmulas que sí existen las moléculas y que por lo tanto existen los átomos. Esta demostración, a la que no se le ha dado mucha atención, resultó crucial para el desarrollo de la nueva química. Los químicos que ya habían conseguido triunfos enormes en el siglo XIX basaban su trabajo en la idea no demostrada de que existían los átomos. Einstein demuestra la existencia de los átomos y ofrece una herramienta estadística para medir su tamaño. Ya le he platicado la historia. Si usted ve al microscopio un poquito de polvo que flota en una gotita de agua, y para eso necesita usted un microscopio de juguete, verá que ese polvo brinca de un lado al otro. Ese movimiento, que fue descubierto por Robert Brown, originalmente un botánico, y se llama por eso movimiento browniano, fue analizado por Einstein, que no sé si alguna vez vio al microscopio o no, hay que decirlo. Y dijo, ¿saben qué? La única manera de explicar el movimiento browniano es asumir que existen las moléculas y que se mueven a gran velocidad, que esa velocidad depende de la energía que tienen. Nosotros le vamos a llamar temperatura a la velocidad promedio con la que vibran o se mueven las partículas de un sólido, un líquido o un gas. En el caso del agua, estas partículas están oscilando alrededor de una cierta zona, están vibrando, y al hacerlo golpetean a los granos de polen. Millones y millones de estas partículas pegan contra un grano de polen o de polvo, y la cantidad de golpeteos cambia momento a momento en cada una, en la orilla de este granito. A veces es golpeado más por el norte que por el sur, por ejemplo. Entonces, en ese pequeño instante, el grano de polen se moverá hacia el sur porque es golpeado por el norte por muchas partículas. Y la situación cambiará una fracción de segundo después. Por eso es que el grano de polen brinca de un lado al otro. Einstein desarrolla una serie de fórmulas que sirven para calcular el tamaño de las moléculas de agua, simplemente observando las características del movimiento, de este movimiento browniano al microscopio. Estas herramientas matemáticas fueron confirmadas por Perrin, un físico químico francés. Perrin recibió el premio Nobel, Einstein no lo recibió por eso. Lo recibió por otras cosas, pero no por eso. Desde entonces quedó demostrado que los átomos existen. Me voy a brincar varias etapas para llegar al proyecto Manhattan. Ernest Rutherford, un tipazo, un hombre alto, con una voz poderosa, muy trabajador, con un enorme talento para fabricar aparatos experimentales, un talento exactamente opuesto al de Einstein. Einstein no sabía cómo manejar nada más que una pluma y un papel. Nunca sacó licencia de manejo, por cierto, Einstein, igual que Ray Bradbury. Nunca tuvo automóvil. No era bueno ni para eso, pues. Y por el otro lado, Rutherford era un mago para las cosas tangibles. Sabía hacer aparatos científicos exquisitamente sensibles y sabía interpretar correctamente los resultados que producían. En una ocasión, dos de sus estudiantes, Hans Geiger y Ernest Marsden, hay que decir que Hans Geiger lo conoce usted, el famoso contador Geiger, es el aparatito que sirve para medir la radiactividad. Ese Geiger era estudiante de Rutherford. Y Ernest Marsden fue también un caballero muy importante en el mundo de la física. También tuvo una carrera personal muy relevante en Inglaterra, es una persona muy reconocida. Estos estudiantes estaban trabajando con una idea que les había propuesto Rutherford, algo muy sencillo. Agarran una hojita increíblemente delgada de oro. El oro, entre otras cosas, se puede golpear y aplanar hasta que forma hojas increíblemente delgadas, de unos pocos átomos de espesor. Por otro lado, agarra usted un bloque de plomo que tiene en el centro algo de material radioactivo. A este ladrillo de plomo le hace usted un agujero que llegue hasta el centro. El plomo absorbe la radiactividad. Solamente sale radiactividad por el tubo que usted ha practicado en este ladrillo. Sale un chorro muy fino de radiactividad. Rutherford ya había demostrado que existen tres tipos generales de radiactividad: las partículas alfa, las beta y las gamma.
Las partículas alfa tienen carga positiva, las beta tienen carga negativa y las gamma no tienen carga eléctrica. Luego encontramos que existen otros tipos de radiactividad. Rutherford no sabía lo que era la radiactividad. Se sospechaba que la radiactividad podría ser el resultado de la explosión de núcleos atómicos, pero nadie lo sabía realmente. Bueno, Rutherford toma un ladrillo con un agujerito así, con material radioactivo en el centro, que produce un chorro muy fino de rayos alfa. Él ya sabía que estos rayos alfa se mueven a una velocidad de entre 10 y 15,000 kilómetros por segundo. Es una velocidad brutal. Y les dijo, ¿saben qué, chamacos? A Geiger y a Marsden, aviéntenle el chorro de rayos alfa a la lámina de oro, que es muy delgada, a ver qué le pasa. Estas partículas que viajan a 15,000 kilómetros por segundo le van a estar pegando a esta lámina increíblemente delgada. Vamos a ver qué le ocurre. Del otro lado, y todo alrededor de la hoja de oro, se colocó una pantallita de sulfuro de zinc, que es una sustancia muy fácil de fabricar y que cuando recibe un golpeteo de cualquier cosa, emite un destello de luz. Cuando es bañado por radioactividad, el sulfuro de zinc brilla. Es fluorescente. Es fosforescente, es el término más correcto. Bueno, hacen el experimento estas personas y lo primero que ven no les llama mucho la atención. Las partículas empiezan colocando el cañoncito y colocando la pantalla. El punto en donde el haz de rayos alfa golpea contra la pantalla se llena de puntitos luminosos que aparecen y desaparecen. Ahí están golpeando las partículas alfa. Luego ponen en medio la lámina de oro y aparentemente nada pasa. Las partículas siguen golpeando contra la pantalla a pesar de tener en medio a la lámina de oro. Era de esperarse, la lámina de oro es increíblemente delgada. Estas partículas que viajan a 15,000 kilómetros por segundo pasan sin problemas. Pero de vez en cuando algunas partículas parecían desviarse mucho del camino y había unas que incluso rebotaban. Geiger y Marsden fueron con los ojos así todos abiertos a ver a Rutherford y le dijeron, oiga, fíjese que vimos esto. Y Rutherford al principio también se sorprendió. Dijo, es como si le hubiera disparado yo una granada de un cañón naval de 15 centímetros, un cañonzote, a una hoja de papel y la granada hubiera rebotado. Rutherford se puso a hacer sus cálculos y al final dijo, ¿saben qué? Nada más viendo cuántas partículas están rebotando y en qué ángulo rebotan, y aquí están las formulitas, yo concluyo que los átomos no son estructuras uniformes, como se llegó a decir. Se pensaba que los átomos eran unas masas sólidas uniformes. Rutherford dice, no, el átomo no puede ser así. El átomo debe estar hecho de un núcleo muy chiquito, excepcionalmente sólido y además con carga eléctrica positiva. Y a su alrededor tiene que existir una nube de electrones negativos. Pero casi toda la masa del átomo debe estar en el centro. ¿Por qué? ¿Cómo explica esto el resultado del experimento? Las partículas alfa, que son muy chiquitas, con carga eléctrica positiva, en la gran mayoría de los casos pasan entre los electrones y el núcleo del átomo. El átomo está hecho de prácticamente puro espacio vacío. Muy de vez en cuando alguna de estas partículas pasa muy cerca del núcleo de un átomo. Como tanto el núcleo del átomo como la partícula alfa tienen carga eléctrica positiva, la repulsión debe hacer que la partícula se desvíe. Es lo suficientemente fuerte para desviar a estas partículas, aunque viajen a una velocidad tan enorme. Y si alguna de estas partículas va a pegar de lleno en el núcleo de un átomo, la repulsión electrónica de dos cosas con la misma carga eléctrica es tan grande que la partícula se debe frenar y debe rebotar hacia atrás a una velocidad muy grande. Rutherford hace sus cálculos, dice de cada tantos mil partículas, tantas se deberían desviar tantos grados, tantas se deberían desviar tantos grados y tantas deberían rebotar. Se hace el experimento de nuevo y sale exactamente lo que dice Rutherford. A partir de esa época nos quedó claro que los átomos tienen un núcleo con carga eléctrica positiva. Y entonces empezaron otros problemas. A ver, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Es precisamente por esto
que cuando una partícula con carga eléctrica positiva, la partícula alfa, va a chocar contra el núcleo atómico, se detiene y se regresa. Porque el núcleo atómico tiene carga eléctrica positiva también. El grado de repulsión eléctrica entre dos partículas que tienen la misma carga aumenta al doble cuando disminuye a la mitad la distancia entre las partículas. Aumenta la repulsión al disminuir la distancia con el cuadrado de la disminución de la distancia. En pocas palabras, mientras más se acerca una partícula al núcleo, más y más crece la fuerza de repulsión. Al principio va creciendo lentamente esta fuerza de repulsión, pero cuando la distancia es pequeña, cada brinquito que da hacia adelante la partícula alfa hacia el núcleo atómico produce un aumento muy notable de la repulsión. Llega un momento en el que esta repulsión es tan grande que la partícula rebota. Sí, bueno, eso ya lo entendimos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que de acuerdo con lo que dice Rutherford y de acuerdo con los experimentos realizados por otros investigadores, el núcleo atómico tiene que estar hecho de muchas partículas de carga eléctrica positiva, los famosos protones, y tienen que estar pegados unos con otros. ¿Qué no funciona allí la repulsión eléctrica? ¿O cómo es posible que se pueda meter en un volumen ridículamente pequeño a tantas partículas con la misma carga eléctrica? En el átomo de carbono deberían existir 6 partículas con carga eléctrica positiva. En el átomo de uranio deberían existir 92. Un átomo, de acuerdo con los cálculos de Einstein y Rutherford, debería tener un diámetro de aproximadamente una 10.000.000ª de milímetro, y el núcleo debería ser entre 10.000 y 100.000 veces más pequeño. Es más o menos la diferencia de tamaños entre una pelota de básquetbol y la Ciudad de México. Si el núcleo está hecho de pelotas de básquetbol, el átomo sería del tamaño de la Ciudad de México, más o menos. Esas partículas positivas están metidas en un volumen chiquititito y por lo tanto la repulsión entre ellas tiene que ser fabulosa. Entonces, ¿cómo es que existen los átomos de carbono, los átomos de oxígeno? ¿Por qué no se rompen esos átomos si su núcleo está sometido a una tensión tan grande? Si las partículas que forman ese núcleo se están repeliendo de una manera tan activa. Fue entonces cuando los físicos empezaron a dar cuenta que para poder explicar cómo es que funcionan todos los átomos, incluyendo a los que formaban sus cuerpos, se necesitaba suponer que existía otro tipo de fuerza en la naturaleza, es decir, otro tipo de mecanismo que permite que un pedazo de materia afecte a otro sin tocarlo. Eso sirvió de base para el desarrollo de mucha de la mecánica cuántica. Los físicos se dieron cuenta que tenía que existir una fuerza que comenzaron a llamar la fuerza fuerte, porque tenía que ser más fuerte que la fuerza de repulsión, que mantiene unidos a los núcleos atómicos. Y algunos llegaron a pensar y a hacer cálculos basándose en los trabajos originales de Einstein. Einstein, en la teoría de la relatividad, dice que materia y energía son dos variedades diferentes de la misma esencia. Por cierto, es la única relación muy vaga e indirecta que tuvo Einstein con el desarrollo de la bomba atómica. Esta idea que les voy a presentar y también una cartita que ni siquiera redactó él. Ahorita les platico la historia. Los físicos empezaron a dar cuenta que esta fuerza enorme que mantiene unidos a los núcleos atómicos es mucho mayor que la fuerza que tiene unidos a los átomos en una molécula. Cuando nosotros logramos romper ciertas moléculas con rapidez, se libera la energía que tenía pegados a los átomos en una molécula. Y el resultado puede ser una explosión. Por ejemplo, si agarra usted la glicerina nitrificada o nitroglicerina, si usted agarra esa sustancia y rompe la unión entre los paquetitos de átomos que tienen nitrógeno y oxígeno y el resto de la molécula, se libera una cantidad de energía muy importante. Y cuando una molécula libera esa energía, la sacudida que produce hace que las moléculas cercanas hagan lo mismo. En una fracción de segundo, todas las moléculas de una gota o de una masa grande de nitroglicerina liberan de golpe su energía y el resultado es una explosión. Si usted agarra la nitroglicerina y la mete en algún material esponjoso, forma un explosivo muy poderoso
que se puede manipular con relativa seguridad. Este explosivo se llama dinamita, por cierto. Bueno, los físicos se pusieron a calcular y dijeron, ¿sabes qué? En el núcleo del átomo, la energía que mantiene unido al núcleo atómico es como 1.000.000 de veces, aproximadamente 1.000.000 de veces mayor que la energía máxima con la que se une un átomo a otro. Si los explosivos convencionales producen explosiones tan violentas cuando se rompe la unión entre átomos, ¿qué podría pasar si lográramos romper, sea de manera controlada o descontrolada, al núcleo atómico? Se liberaría 1.000.000 de veces más energía. Durante un buen tiempo, los físicos estuvieron buscando la manera de romper el núcleo atómico por curiosidad, y además quizá con la idea de generar una fuente de energía inagotable. Una fuente de energía que produce 1.000.000 de veces más energía por cada kilo de combustible. En 1938 ocurrieron una serie de experimentos muy interesantes que produjeron resultados también muy interesantes y una de las primeras grandes injusticias en la historia del Premio Nobel. Otto Hahn, Fritz Strassmann y Otto Robert Frisch se pusieron a hacer experimentos con uranio. Después de estudiar los trabajos que estuvo haciendo Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes de toda la historia, una persona que tuvo que huir de Italia como consecuencia de la llegada del fascismo, por cierto. En estos experimentos Fermi creía distinguir cómo los neutrones, las partículas neutras que no tienen carga eléctrica, cuando bañaban a un material como el uranio, producían cambios extraños. Fermi sospechaba que esos cambios podrían ser consecuencia de que los núcleos de los átomos de uranio se estaban rompiendo, pero no podía demostrarlo. Otto Hahn, Fritz Strassmann y Otto Robert Frisch se pusieron a hacer experimentos basándose en la idea de Enrico Fermi, solo que en esos experimentos sí pudieron demostrar que los núcleos atómicos se rompen. Fueron las primeras personas que lograron dividir al átomo. Hay que decir que estos experimentos habrían fallado estrepitosamente de no ser por el trabajo de una persona que estudió física, que tuvo una carrera brillantísima y que por ser mujer no se la reconocieron. Lise Meitner. Meitner o Meitner era la tía de Otto Robert Frisch. Ella participó activamente en este equipo, sugirió muchas de las ideas que sirvieron para lograr el éxito y además realizó algunos de los difíciles cálculos que los otros no podían hacer para demostrar que lo que habían conseguido era romper el núcleo atómico. Más adelante, las personas que participaron en este proyecto recibieron el premio Nobel y ella no recibió el premio Nobel. Sucede este experimento en una Alemania que ya preocupaba a todo el mundo. En 1938, Hitler ya estaba más que afianzado en el poder, de hecho subió al poder en el 33, y lo primero que había hecho era eliminar cuidadosamente y con la ayuda hasta cierto punto inconsciente del pueblo alemán, había ido eliminando todos los pedacitos de democracia que quedaban en ese país. Hitler fue electo en buena parte por apoyo popular y en buena parte por el miedo que causaban los esbirros que salían a la calle a asustar a la gente y a obligarla a votar, en pocas palabras. Una vez que llegó al poder, Hitler desarmó todo el sistema democrático y creó una dictadura cada vez más férrea. Para 1938 ya se estaban empezando a hacer viejos los hornos crematorios que se tenían que usar en Dachau, el primer gran campo de concentración, que eran utilizados para eliminar a los indeseables, a los enfermos mentales, a la gente de mucha edad, a la gente que se oponía al régimen, a la gente que no era racialmente perfecta. Ya comenzaban los asesinatos masivos, que se hicieron desde luego mucho más terribles cuando era obvio que iban a perder la guerra.
fue cuando el ritmo de asesinatos en los campos de concentración se aumentó mucho, pero ya existían los campos de concentración. Ya se ocurría la brutalidad mecanizada de los campos de concentración. Y ya había por allí algunas filtraciones de esa información en el resto del mundo. Mucha gente no quería creer lo que sucedía en Alemania. Afortunadamente había algunos que sí lo creían. Entre ellos estaba Leo Szilard. Antes de continuar, le voy a recomendar, hay muchos libros muy buenos sobre el proyecto Manhattan, sobre el desarrollo de la primera bomba atómica. Dos de los mejores son, en inglés, The Making of the Atomic Bomb, en español, La construcción de la bomba atómica. El autor es Richard Rhodes, se escribe R-H-O-D-E-S. He recomendado antes este libro, se lo vuelvo a recomendar ampliamente. Es un librazo, es buenísimo, es amplio, tiene la historia política, humana y científica del proyecto Manhattan. Es un librazo muy bonito, y le voy a dejar en Twitter y en Facebook el título de este libro y el nombre del autor. Hay otro libro que se llama Enola Gay. El Enola Gay es el avión que tiró la primera bomba atómica. Es el nombre de la mamá del piloto, por cierto. Los autores del libro, que se llama Enola Gay, G-A-Y, son Gordon Thomas y Max Morgan Witz, W-I-T-T-S. Thomas y Witz. Ese es también un super libro, muy claro, muy completo, emocionante, y es el resultado de un trabajo periodístico profundo. No está novelizado, pues. Lo que pasa es que mucho de lo que sucedió a nivel personal y a nivel colectivo en el proyecto Manhattan parece de novela. No lo es, pero sí parece de novela. Bueno, estábamos hablando de Leo Szilard. Szilard nació en Hungría, un país en muchos sentidos extraordinario. Hungría tiene menos población como país que algunas delegaciones del Distrito Federal. A pesar de tener un tamaño tan pequeño, la lista de científicos y artistas brillantes que ha salido de ese país es casi interminable. Mi director de orquesta favorito, ya fallecido, Sir Georg Solti, de origen húngaro. Ganó más premios, hubo una época en la que llevaba ganados más premios internacionales del disco que Michael Jackson, que para mí era como una especie de esperanza, de que no se pierda una buena música en favor de otra buena música. Leo Szilard es en muchos sentidos el verdadero padre de la bomba atómica. Szilard escuchó de los experimentos realizados en Alemania y le preocupó que se realizaran en Alemania. En aquella época, Alemania seguía siendo el gran líder cultural del mundo, aunque ya comenzaba a perder ese liderazgo por las políticas raciales del régimen nazi. Muchos de los científicos judíos y que tenían algún otro tipo de relación familiar que los nazis consideraban poco apropiada, habían huido de ese país. A pesar de eso, seguía contando con una constelación de científicos realmente espectacular. Era obvio que el encontrar la manera de romper muchos núcleos atómicos en cadena podría producir el arma más devastadora de toda la historia, 1.000.000 de veces más poderosa que cualquier otra arma construida jamás. Era obvio que era cuestión de tiempo para que alguien encontrara la solución, y era obvio que quien en ese momento tenía las herramientas culturales para lograrlo era Alemania. Szilard comenzó una vida errante que prácticamente nunca terminó. Él siempre tenía una gran maleta hecha para salir corriendo. Szilard vivió una buena parte de su vida en hoteles. La única condición importante que ponía al hotel donde vivía era que tuviera una tina de baño. Era el lugar en donde trabajaba Szilard. Y no es el único físico
que hizo grandes contribuciones al mundo de la ciencia, pensando principalmente metido en una tina de baño. Algunas personas trabajan en oficinas con escritorio, hay otras personas que trabajan en tinas de baño. Bueno, la historia de Szilard es brillante en el mundo de la ciencia. Ganó un premio muy famoso, no solamente en Hungría, sino en todo el mundo, el premio Eötvös, que recuerda a una noble húngaro que hizo un trabajo científico muy importante. Ya les platicaré un poco de Eötvös en otra ocasión. Este premio solamente lo ganaban las personas que sabían muchas matemáticas en Hungría. Y como había mucha gente en Hungría que sabía de matemáticas, el ganarse ese premio era algo que resonaba en todo el mundo. Max von Laue fue el director de tesis doctoral de Leo Szilard. Y von Laue fue un ganador del Premio Nobel de Física, muy afamado, que tuvo un papel importantísimo en el desarrollo y el progreso de la física en su país. El tenerlo de director de tesis era algo muy importante. Y otra de las personas que le metieron el hombro y lo empujaron para arriba mucho fue Albert Einstein. Una persona, Szilard, realmente intelectualmente muy brillante. Inmediatamente, cuando comenzó a ver para dónde iba el trabajo de la física en 1933, empezó a darse cuenta que la energía nuclear se haría posible. En 1933, Rutherford le dio una entrevista al Times de Inglaterra, al célebre Times, en donde decía que no es posible, el aprovechar la energía nuclear nunca va a ser posible. Es imposible romper el núcleo atómico. Szilard nada más se mordió los dientes y dijo, esto no puede ser. Debe haber alguna manera de romper el núcleo atómico. Y empezó a terquear. Empezó a hacer sus trabajos de investigación, conseguía dinero de un lado, de otro, improvisaba laboratorios en donde pudiera y empezó a producir resultados científicos interesantes. Solo que rápidamente perdió el interés en hacer puro trabajo científico. Empezó a darse cuenta que en esas fechas se estaba empezando a conformar un desarrollo tecnológico que podría cambiar la faz del planeta o podría destruir a la humanidad. Empezó entonces, huyendo de los nazis, a brincar de un país a otro con su maleta y siempre buscando el apoyo de científicos importantes para tratar de convencerlos de que la energía nuclear era posible y que había que vigilar a Alemania, porque allí sí estaban tratando de encontrar la manera de romper átomos de manera controlada. Esto permitiría fabricar una bomba atómica. Por fin llegó a Inglaterra. La historia es la historia que narra el mismo Szilard. Es interesante y da una idea de cómo le llegan de pronto, por un camino extraño, las ideas a los físicos. Estaba empezando a llover por la tarde. Esto fue el 12 de septiembre de 1933. Estaba caminando por la calle. Cuando no estaba metido en la tina de baño pensando, caminaba por la calle mientras pensaba, que es una buena forma de pensar. Camina usted sin rumbo y deja que el cerebro haga lo que tenga que hacer. Estaba pensando en el problema de la energía nuclear, no encontraba la manera de resolver el asunto de cómo romper los núcleos de los átomos de uranio. Todo el mundo sabía que los núcleos de los átomos de uranio eran inestables porque de pronto reventaban. Por eso el uranio es radioactivo. De pronto los átomos de uranio revientan y liberan radiactividad. Debería ser más fácil romper átomos de uranio que ya son de por sí inestables que tratar de romper cualquier otro átomo. ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? Está concentrado en el asunto, llega a la orilla de la calle y entonces cambia el semáforo, se pone en rojo, se detiene. Se distrae por un momento para pensar en el semáforo. Cuando el semáforo cambió al verde, algo hizo clic en su cabeza. Ya lo tengo. Szilard se dio cuenta de esto. Él conocía desde luego todas las fórmulas que existen
que existían en la época que describen el comportamiento de los neutrones, estos pedacitos de núcleo atómico que no tienen carga eléctrica. Dijo, a ver, el problema que tenemos para romper un átomo de uranio, pues habría que pegarle al átomo de uranio para... Si el átomo de uranio ya es inestable, es como una ratonera cargada, para dispararlo, para hacer que se rompa, es necesario pegarle con algo. El problema es que cada vez que tratamos de pegarle con electrones, que son negativos y que son atraídos por el núcleo, los electrones son tan chiquitos que no le hacen nada al núcleo del átomo de uranio. Si yo le aviento algo más grande, como una partícula alfa, que es 4000 veces más grande que un electrón, la partícula alfa rebota antes de tocar al núcleo del átomo por la repulsión eléctrica. Las dos partículas, el núcleo del átomo de uranio y la partícula alfa, son de carga eléctrica positiva. La repulsión es muy grande. Hay 92 partículas positivas en el núcleo del átomo de uranio y 2 partículas positivas en la partícula alfa. Hay 94 partículas generando repulsión. Por eso nunca podemos tocar al núcleo con una partícula alfa. ¿Con qué la tocamos? Con neutrones. Los neutrones pesan 1000 veces más que un electrón. Un neutrón en movimiento puede llevar mucha energía. Es la diferencia de peso entre una persona en su bicicleta y una locomotora grande, más o menos. Más o menos. Obviamente lleva más energía la locomotora. Es más fácil estimular al núcleo de un átomo de uranio para que se vuelva inestable y se rompa, aventándole neutrones. Y hay otra cosa más. Cuando truena el átomo de uranio, ciertas variedades de uranio, todavía no sabemos cuáles, eso fue lo que pensó Szilard, se liberan más neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un montón de átomos de uranio, le aviento un neutrón a uno de esos átomos, si están muy pegaditos estos átomos de uranio, hay que encontrar la manera de pegarlos mucho unos a otros, ¿qué tanto? No sé, hay que calcularlo, pero en principio lo que hay que hacer es pegar estos átomos de uranio unos a otros. Yo le aviento un neutroncito a un átomo de uranio, el átomo va a reventar y va a arrojar neutrones a una velocidad de 10.000 kilómetros por segundo. Va a arrojar entre 2 y 3 neutrones. En un tiempo cortitito, ¿cuánto tiempo le toma una partícula que viaja a 10.000 kilómetros por segundo recorrer las pocas millonésimas de milímetro que hay entre un átomo y otro? En un tiempo muy corto, esos neutrones ya le pegaron al núcleo de algún otro átomo. Y esos átomos ya reventaron. Originalmente reventó un átomo de uranio y salieron, vamos a simplificar los cálculos, 2 neutrones. En un intervalo de tiempo chiquititito, esos 2 neutrones ya le pegaron a 2 átomos que ya explotaron y liberaron energía y ya generaron 4 neutrones. En un tiempito muy corto, esos 4 neutrones ya le pegaron a 4 átomos que liberaron 8 neutrones. 16, 32, 64, 128, 256, 512. En un intervalo de tiempo muy corto, tengo yo a millones, millones y millones de átomos de uranio estallando al mismo tiempo. Y cada kilo de uranio, al estallar, va a liberar 1.000.000 de veces más energía que un kilo del explosivo más poderoso que exista en el planeta. El resultado va a ser una explosión violentísima. Y lo único que hay que hacer es empacar conseguir alguna variedad de uranio que todavía no sé cuál es, dijo Szilard, en cantidades suficientemente grandes y que esté puro. Empacarlo bien, eso es todo lo que hay que hacer. Conseguir alguna variedad de uranio que hay que determinar que sea muy pura y empacarla en un volumen muy pequeño. Es todo lo que hay que hacer para hacer una bomba atómica. De pronto sintió pánico. Lo que parecía imposible, absolutamente absurdo de pensarse, la energía nuclear, podría convertirse en algo muy fácil de desarrollar. Todo se reducía a determinar qué material se necesitaba, hacer los cálculos para determinar las características del material necesario y empacarlo en un volumen muy chiquito. Eso era todo. Cuando cruzó la calle, Szilard estaba al mismo tiempo alegre de haber resuelto el problema y profundamente asustado. Si él podía tener esa idea, las mentes brillantes de Alemania podrían tenerla también. Y si tenían esa idea, las personas que se rumoraba por allí estaban matando sistemáticamente a los ancianos, a los niños retrasados, a toda la gente que ellos consideraban indeseables, ¿qué le pasaría al mundo
cuando estos animales tuvieran un arma nuclear. Inmediatamente fue al Ministerio de Guerra en Inglaterra, les regaló la patente de la bomba atómica y le dijeron, pues esto está muy interesante, pues ¿sabe qué? Pues no le vemos aplicación práctica, muchas gracias, regrese después. Después de mucho brincar, Leo Szilard fue a los Estados Unidos. Ya para ese entonces, mucha de la masa crítica importante de gente talentosa, y este término masa crítica va a regresar para asustarnos, ya le platicaré por qué, mucha de esa gente ya se había ido de Alemania. Esto redujo el ritmo de desarrollo cultural de la física en Alemania y eso fue lo que salvó el mundo, a final de cuentas. Mucha de esa gente encontró su camino hacia los Estados Unidos. Szilard sabía de todas maneras que los alemanes, seguía teniendo amigos por todos lados. Szilard, a pesar de ser una persona solitaria, era muy amiguera. Y todo el mundo le escribía. Y le llegaban por allí runrunes de que en Alemania ya están comprando uranio. Ya no están vendiendo uranio. El uranio lo están empezando a guardar. ¿Por qué? ¿A poco ya se dieron cuenta que con uranio se hacen bombas atómicas? El momento que ocurrió esto, trató de ir con el presidente Roosevelt. Y Roosevelt no le hizo caso. Y empezó a buscar entre la gente conocida a qué científico Roosevelt le haría caso. Para ese entonces Einstein ya era una superestrella. Su trabajo más importante, la teoría general de la relatividad, había sido confirmado ampliamente y se había convertido en el nombre más conocido del mundo de la ciencia para el gran público. Además, pues, Einstein había sido uno de las personas que más habían apoyado el talento de Szilard. Entonces Szilard sumó uno con uno y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con Einstein. Obviamente Einstein lo recibió bien. Estuvieron platicando, Einstein fumando su pipa, y Szilard le empezó a decir, pues mira, fíjate que se me ocurrió esto. Y con esto se podrían hacer armas nucleares. Después de varias charlas, Einstein quedó convencido. Y también adecuadamente asustado. Einstein había gozado de una estabilidad económica razonable. Nunca fue rico. Podría haber sido fabulosamente rico, pero nunca fue rico. Nunca tuvo grandes necesidades porque era una persona obviamente muy famosa que podía trabajar donde él quisiera y además tenía muy pocas necesidades. Cuando entró a trabajar a Princeton, cuentan, y esta es una historia real, a diferencia de muchas otras historias que se cuentan de él, se le acercó el director de Princeton y le dijo, mire, pues qué lugar tan bonito en el que va a trabajar, hay muchos árboles, está lejos del ruido de la ciudad, va a tener usted una casita de 2 pisos, muy bonita, etcétera. Muchos estudiantes interesantes con los cuales platicar, de vecinos de puerta va a tener a tal y a tal y a tal persona, toda gente brillante aquí en el Instituto de Estudios Avanzados. ¿Cuánto quiere ganar? Pues Einstein dijo, a ver, deme un papelito, anotó un numerito en un papel y se lo dio al director de Princeton y el director dijo, no, señor Einstein, esto no puede ser, no, esta cantidad no. Entonces Einstein se agachó y dijo, ay, perdón, ¿sabe qué? Mejor hable con mi esposa. Y se fue todo apenado. Y fue el director de Princeton a decirle a la señora, oiga, señora, mire, por favor convenza a su marido, tiene que ganar más que el conserje. Lo que me está pidiendo es menos de lo que gana el conserje. Entonces ya negociaron la esposa de Einstein y el señor el sueldo de Einstein. Einstein era una persona que tuviera grandes necesidades. Bueno, este individuo estaba muy abierto a escuchar las ideas de cualquier otra persona y sobre todo de alguien a que él respetaba como Szilard. Szilard le plantea esta situación y le dice, ¿sabes qué? Es que hay que avisar. Le dijo a Einstein, ¿sabes qué? Yo puedo escribir una carta a Roosevelt, pero mejor redáctala tú. Redáctala, me la traes, la leemos juntos y si la vemos bien te la firmo y te la llevas. Órale. Szilard estuvo redactando la carta, la revisaron, la pulieron, la firmó Einstein. Es una carta muy famosa. En la carta, en pocas palabras, lo que dice Einstein, lo que dice Szilard a través de Einstein es, hay nuevas técnicas que permiten suponer que el uranio se va a convertir en una fuente de energía muy importante, mucho más importante que cualquier otra, y que entre otras cosas podría servir para fabricar armas
increíblemente más poderosas que las que existen en la actualidad. Una sola bomba basada en estos principios, llevada por un barco pequeño, podría destruir a todo un puerto, un gran puerto y todo el territorio de alrededor. Estas bombas se fabricarían con uranio. Por otro lado, me llegó el chisme por ahí que Alemania ya dejó de vender el producto de las minas de uranio que tiene en Checoslovaquia. Ya no está vendiendo ese uranio, lo está guardando. Y hay gente en Alemania que sabe esto. Aguas, firmado Albert Einstein. Obviamente con otro lenguaje. La carta llegó a la zona de la Casa Blanca. Se la trataron de leer a Roosevelt y a Roosevelt le chocaba que le leyeran papeles. Entonces la primera vez ni caso le hizo. Afortunadamente, la persona que le llevó esta carta estaba convencida de la importancia que tenía la carta y el peligro grave que que corrían los Estados Unidos y el mundo libre en general si no se le hacía caso a esta carta. La carta fue firmada por Einstein el 2 de agosto de 1939. Alexander Sachs, un economista muy conocido de Roosevelt, llevó la carta. Sachs la llevó hasta el 11 de octubre. El presidente en aquella época estaba preocupado por la invasión a Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. No había forma de molestarlo con esa carta. Roosevelt, después de 2 intentos, autorizó la creación de un comité consultivo sobre el uranio. Cuando le leyeron la carta a Roosevelt, cuando llegó la carta a él por segunda vez, Sachs le dijo, ¿sabe qué? Imagínese, acuérdese de lo que le pasó a Napoleón con Robert Fulton. Robert Fulton, que fue el inventor de máquinas de vapor que se podían montar en barcos, entre otras cosas. Fulton tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las máquinas de vapor. Fulton fue con su invento con Napoleón. Él dijo, oiga, mire, con este invento usted puede fabricar barcos que se pueden mover de manera independiente a la dirección del viento. Con eso usted podría maniobrar a su gusto para ponerse a tiro de cualquier otro barco, por grande que sea, y lo puede usted hundir. Usted podría tener una armada invencible. Y Napoleón dijo, ¿qué? ¿Usted quiere que yo prenda fogatas dentro de mis barcos? En aquella época, una forma rápida de hundir un barco de guerra consistía en que una granada incendiara la Santa Bárbara, el depósito en donde se guardan las municiones. Muchos barcos explotaban y se hundían así. Es más, a veces explotaban y se hundían solitos porque ocurrió un incendio accidental dentro de la Santa Bárbara. Entonces, en pocas palabras, Napoleón mandó a Fulton a paseo. Y tiempo después perdió la batalla de Trafalgar, y al perder la batalla de Trafalgar perdió la oportunidad de contar con una flota grande con la que pudiera invadir Inglaterra. Inglaterra eventualmente acabó derrotándolo y bueno, ya conocen la historia. De una manera muy breve, Sachs le contó esa historia a Roosevelt, que dudaba, no quería creer en lo de la energía nuclear, quería tirar el papel y dedicarse a otra cosa. Acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial, carambas, ¿cómo me traen un papelito firmado aquí por un físico, no? Le cuenta esta historia Sachs. Roosevelt se detuvo, se puso a pensar un rato y dijo, usted lo que quiere es que los alemanes no nos vuelen en pedazos, ¿verdad? Sí. Bueno, le llamó a uno de sus asesores, al que le decía papá, un señor más grande que él. Le dice, oye, acción inmediata, quiero que se haga algo al respecto de esto. Lo primero que se hizo fue crear el Comité Consultivo sobre el Uranio. En este comité participaron algunos científicos muy importantes, entre ellos Harold Urey. Harold Urey tuvo, entre otras distinciones, el Premio Nobel de Química. Participó en el primer experimento, junto con un estudiante suyo,
uno de los experimentos más importantes de toda la historia, el experimento realizado por su estudiante Stanley Miller, que lo ayudó, en el que se repitieron las condiciones originales de la Tierra primitiva y se determinó que de las sustancias que podrían haber existido en la atmósfera de la Tierra primitiva se podrían haber formado las bases de la vida. Bueno, Harold Urey, Ernest Lawrence, el inventor de los grandes aceleradores de partículas, estoy mencionando nada más algunos, Arthur Compton, un físico muy importante, también ganador del premio Nobel, el que determinó la carga del electrón, etcétera, etcétera. Estas personas se integraron para formar el Comité sobre el Uranio. Este comité hizo un trabajo bastante amplio basándose en las recomendaciones de Szilard. Y gracias a eso se hizo claro que la energía nuclear era algo posible, que a pesar de los comentarios de alguien tan importante como Ernest Rutherford en contra, sí había forma de extraer energía del uranio, y que sí en principio se podrían hacer armas nucleares, y que un arma nuclear efectivamente tendría un poder explosivo fabuloso, suficiente para aniquilar a una ciudad entera de un solo golpe. Con base en esto, se inició primero un trabajo de investigación relativamente tímido. Al principio, el trabajo que se realizó fue teórico. La situación política y militar era un tanto tenue para los Estados Unidos. Los Estados Unidos en esos años todavía no estaban en guerra. Sabían que Alemania sabía que tarde o temprano iban a estar en guerra, pero la guerra todavía se veía como algo lejano. Todavía se creía que se podría evitar la guerra con Alemania. Como consecuencia de eso, el desarrollo de la primera parte del proyecto Manhattan fue algo muy tímido. Estudios teóricos. Las cosas comenzaron a cambiar con la entrada de una persona que voy a mencionar ahora, y con eso vamos a concluir la primera parte de la historia. El general Leslie Groves era un hombre grande, gordo, fuerte físicamente y con un carácter también muy fuerte, una persona acostumbrada a obtener resultados. A él se le habían encargado algunos proyectos civiles muy importantes. El general Leslie Groves fue responsable, entre otras cosas, por la construcción del Pentágono. Ese es el tipo de responsabilidades constructivas que se le encargaban a este hombre. Groves tenía el carácter, el conocimiento, el talento administrativo, el conocimiento de gente en los Estados Unidos necesarios para el lanzamiento de cualquier gran proyecto. Y además era una persona que, si bien no era científico, sí tenía conocimientos profundos de ingeniería. Era una persona que podía entender lo que decían los físicos, y cuando no entendía algo tenía la constancia de buscarse a alguien que se lo explicara. No se quedaba nada más con lo que le decían, sino que terqueaba hasta que conseguía entender las formulitas que había hecho este físico para calcular quién sabe qué tarugada del uranio. Como consecuencia de esto, cuando a Groves se le presenta la descripción de lo que se podría hacer con el uranio, inmediatamente entendió que era urgente lanzar un gran proyecto para el desarrollo de algo que parecía una quimera. El desarrollo de las armas nucleares parecía algo absurdo, imposible. Solamente en la mente de unas cuantas personas como Leo Szilard existía un posible camino para llegar a la energía nuclear. Y Groves sabía que, de ser real ese camino, el país que tuviera las armas nucleares en su mano ganaría cualquier guerra a partir de ese momento. El próximo martes vamos a empezar a platicar de lo que fue la construcción del proyecto Manhattan, cómo arrancó, cómo se decidió que en un lugar abandonado en California, en donde algunas personas se reunían para practicar equitación, entre ellas Robert Oppenheimer, un hombre que luego se convertiría en muy famoso, como en un lugar abandonado comenzaron a aparecer casitas, y de allí creció un laboratorio
un conjunto de laboratorios, una organización que aún ahora, después de la época de la NASA, etcétera, etcétera, sigue siendo una de las organizaciones de desarrollo tecnológico más importantes de toda la historia. Hablaremos un poco de los triunfos y tragedias de algunas personas que trabajaron en el proyecto Manhattan, incluyendo gente que murió como consecuencia de accidentes con la radiactividad, cómo las distintas personalidades, algunas de ellas verdaderamente disímbolas, por ejemplo la de Leslie Groves y la de Richard Feynman, se encontraron y se sacaron chispas durante años, y cómo a pesar de esto, de la enorme diferencia de capacidades personales y de personalidades individuales, fue posible conjuntar un equipo coherente de personas que lograron convertir la realidad de generar energía nuclear a partir del uranio. Desde entonces, basta con un pedazo de metal con la forma apropiada que cabe en la palma de la mano para volar a una ciudad entera. El próximo martes, entonces, la segunda parte de la historia del proyecto Manhattan. Recuerde que para estar en contacto con nosotros hay 4 medios únicamente. El explicador @yahoo.com.mx, correo electrónico. En Twitter, Enrique-Ganem. En Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, únicamente. En iVoox, ibchicaoox.com, el canal oficial de El Explicador. Son los únicos medios oficiales para escucharnos y para entrar en contacto con nosotros. Los invitamos a que sean los únicos medios que usen. Gracias por su atención. Nos despedimos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem.